Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva. Continuamos en La Bodeguita del Medio hasta la hora 15. Y un tema que estamos tratando desde hace tiempo en nuestro programa es el tema de alquileres, la problemática de la vivienda en la ciudad de Rosario, en la provincia y en el país. Además de los alquileres, la ley que se promulgó el 1 de julio del año pasado, del 2020, que no se respeta para los inquilinos especialmente. Por eso estamos en comunicación para que nos cuente cómo está el tema de la ley y la aplicación con respecto a los alquileres. Estamos en comunicación con el coordinador de la Concejalía Popular. Estoy hablando de Ariel Doracio. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Yo muy bien. Preocupado por esto de la vivienda, de poder vivir en un lugar con calidad en el sentido de tener techo, paredes, los servicios, y que para alquilar cuesta tanto más en estos tiempos de pandemia. Comentanos un poco cómo está el mercado de alquileres, las distintas problemáticas de los inquilinos. Bueno, el problema, hoy por hoy, la verdad que la situación está muy, muy difícil, te diría que angustiante en muchos casos. Primero porque hay una preocupación creciente que tiene que ver con la situación económica de todos, pero especialmente las personas que alquilan. Nosotros miramos los datos del INDEC y nos plantea que para no caer en la pobreza un grupo familiar tiene que reunir 65.000 pesos mensuales. Pero esa canasta que mide el INDEC no está estipulada por una familia que alquila, que necesita por lo menos 25.000 pesos más. O sea, tenemos que hablar de más de 90.000 pesos para una familia que alquila para no caer en la pobreza. 25.000 pesos de alquiler, además los servicios, expensas, eso suma. Exactamente. Entonces, la situación para las personas que alquilan es aún peor, y llama la atención que el gobierno con el INDEC no mida qué sucede con las familias que alquilan, porque más del 30% de la población en las grandes ciudades, en las grandes urbes en nuestro país son inquilinas. Y además, bueno, lamentablemente, depende de la óptica con lo que miremos, se ha revertido una situación donde la mayoría de las personas antes, mediante un crédito hipotecario, mediante un programa de los sindicatos, podían acceder a la vivienda propia, ¿no? A lo que se entiende como la propiedad de un inmueble. Hoy por hoy, lamentablemente digo, porque se ha concentrado el capital inmobiliario en cada vez menos manos y se ha construido mucho, y a pesar de eso no se puede acceder al techo propio. Y hoy los alquileres crecen por encima de cualquier índice. Cuando vas a renovar un contrato te piden aumentos que van en el 60, 70, 80, 100%, algunos más del 100%. Y no hay un índice hoy que grafique esa situación, y por supuesto los salarios no tienen nada que ver con esa realidad que buscan algunos corredores inmobiliarios, algunos profesionales del derecho y algunos propietarios, algunas empresas que ya administran sus propios inmuebles, que son muchísimos y que los alquilan y que lo único que buscan es maximizar la renta. Bueno, cuando te piden un 100% de incremento y el salario creció un 30, un 35, claramente estás cada vez comprometiendo más esa economía familiar, estás complicando aún más esa ingeniería para poder llegar a fin de mes. Y esto es lo que sucede, ¿no? El libre mercado que algunos quieren ahora a ultranza imponer, sobre todo para el tema de las viviendas, y es una agenda temática de algunos candidatos como María Eugenia Vidal o como López Murphy, que quieren derogar directamente la ley de alquileres. Bueno, nos llama la atención y nos preocupa porque los medios de comunicación masivos van con esa tendencia, instalan una preocupación
en relación a este sentido, pero en búsqueda de eliminar, por ejemplo, el plazo mínimo de contratación de 3 años, buscan eliminar la imposibilidad de indexar los contratos solamente de manera anual, lo quieren hacer libre, que se pueda aumentar semestralmente, cuatrimestralmente, como sucede con los comercios. No quieren más el índice alquiler para la actualización del valor de las locaciones, sino que buscan que las partes libremente pacten. Quieren eliminar, y este es el principal objetivo, el registro de contratos de locación, algo que además en la práctica hoy no se está respetando, no se está cumpliendo, porque el gobierno nacional no genera los controles necesarios. Cuando decir el registro, informar el contrato a la AFIP. Exactamente, informar el contrato a la AFIP, que lo que permite es primero conocer los valores de las locaciones por barrio, por ciudad, por provincia, y tener un mapa de cuánto cuesta realmente un alquiler y no depender de las plataformas privadas que publican permanentemente valores que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Y una forma de blanquear el departamento que se alquila, la propiedad que se alquila, y no estar en negro esos contratos. Sí, y segundo, conocer quiénes son los propietarios de los inmuebles, ¿no? Porque aquí se habla mucho de quiénes son los que manejan, los formadores de precios, si se quiere, en las grandes ciudades. Algo que en Alemania se discutió hace 15 días, la sociedad se explayó por la expropiación de aquellos propietarios que tengan más de 3.000 viviendas en propiedad. Son obviamente fondos de inversión muy grandes que operan no solamente en Alemania, operan también aquí en Argentina. Bueno, esta discusión se dio en Alemania, la población se expresó en Berlín por más del 56% por la afirmativa. Ahora el Congreso deberá resolver si avanza esa expropiación. Bueno, algo parecido sucede acá, Zona Pro, Reporte Inmobiliario, algunas franquicias internacionales como Remax, que ya opera en nuestro país, bueno, son producto de estas empresas que concentran un gran capital inmobiliario y muchos y muchas no pueden acceder ya no solamente a una vivienda propia, no pueden cumplir con lo que se firma contractualmente porque no llegan a fin de mes, se generan deudas y esta es una situación que si el gobierno no pone un freno, cada vez se va a agudizar de manera nociva en detrimento de los derechos de la mayoría, ¿no? Y solamente los que se ven beneficiados son este pequeño porcentaje que concentra, reitero, cada vez más propiedades en pocas manos y vemos casas desocupadas, vivienda ociosa, en un momento donde hay una necesidad creciente por resolver el problema del techo de millones de argentinos y de argentinas. Esas viviendas ociosas, ¿cómo se mantienen? Porque hay que pagar impuestos y al no tener alquilado, el dueño de varios, porque la especulación inmobiliaria de tener varios y varios departamentos para alquilar o propiedades para alquilar. ¿Cómo se sostiene la vivienda ociosa? En muchos casos, digamos, la principal especulación se da con vivienda totalmente en negro, sin final de obra, entonces no tiene un registro, paga solamente un impuesto por una superficie que ya cambió totalmente su fisonomía, no paga expensas porque todavía no tiene el final de obra, no está conformado el consorcio, no paga servicios porque tiene luz de obra, entonces tampoco paga el servicio en la empresa provincial. No paga impuestos particulares, paga, reitero, un impuesto por la superficie total, no paga por la superficie construida. Esa es una de las formas de evadir. Y hay muchos inmuebles que incluso se alquilan parcialmente los edificios y los gastos que derivan de esas ocupaciones y inclusive de algunas cuestiones que se van construyendo o finalizando mediante hay gente que ocupa esos inmuebles, se le cobra solamente a los ocupantes y los dueños, que a veces son dueños de todo el edificio, no pagan por los inmuebles vacíos. Esa es una de las formas que encima tiene este problema de abuso permanente de forma mensual. Otros porque tienen la espalda económica para poder generar esta especulación, porque quizás tengan 5.000 inmuebles y vuelcan 3.000 o 4.000 al mercado del alquiler y tienen 1.000 inmuebles cerrados. Bueno, tendríamos que conocer quiénes son, cómo hicieron para hacerse
de esos inmuebles, de dónde proviene el dinero, cosas que no se investigan curiosamente en la Argentina. Pero además también existe, cuando hablamos de viviendas ociosas, y fundamentalmente lo que se da son estos inmuebles que se buscan solamente para sostener activos financieros provenientes de otras actividades, a veces lícitas, a veces ilícitas, y no importa lo que suceda con ese inmueble, porque lo que importa es que ese inmueble mantiene un valor en dólares y genera una burbuja inmobiliaria, y el dinero que me da esa rentabilidad lo invierto para la compra de nuevos inmuebles que especulo, los dejo vacío un tiempo hasta que puedo volver a insertar otros inmuebles producto de la ganancia que me van generando los que tengo ocupados, por supuesto, y es una rueda financiera que lo que genera es un perjuicio fundamentalmente para los que no estamos en ese negocio, en esa rueda. Entonces necesitamos saber, primero, quiénes son los propietarios de los inmuebles en la ciudad de Rosario, alquilados y no alquilados. Y después hay que hacer un registro de la vivienda ociosa y hay que empezar a generar políticas para presionar fiscalmente a esos inmuebles, y si eso no alcanza, ir por la expropiación. Por supuesto que no podemos hablar de expropiaciones masivas como se hicieron en Berlín, donde el Estado adquirió 14.500 viviendas y más de 800 locales comerciales. Pero sí podemos ir de a poco generando un fondo para la construcción de vivienda pública en alquiler o para la expropiación de aquellos inmuebles de los que tengan más de 100, 200, 500 viviendas, y empezar a pensar seriamente en que el Estado sea quien forme precios y no que sea el mercado que a su antojo vaya moldeando la economía de un porcentaje cada vez más creciente de la población, que son los inquilinos y las inquilinas. Serían medidas políticas interesantes también para bajar el precio de los alquileres, el costo que cada inquilino tiene que pagar. Sí, es fundamentalmente la finalidad última es esa, ¿no? Bajar los valores que se destina al precio del alquiler. De hecho, el lunes fue el Día Mundial del Inquilino. Presentamos con del FRADE un proyecto de ley provincial que había ya presentado en su momento Mercedes Meyer, que tiende a crear un registro de vivienda ociosa, un impuesto progresivo a la vivienda ociosa, y cuando hablamos de progresivo hablamos cantidad de tiempo, a mayor cantidad de tiempo mayor el valor del impuesto, a mayor cantidad de viviendas mayor el importe del impuesto, y me parece que esto algunos le temen. Excluimos a aquellos propietarios que tienen menos de 5 viviendas. Se excluye, la ley los excluye. Pero además hay que tener presente esta lógica. Si nosotros permitimos este avance y el Estado no pone freno, bueno, la situación va a generar no solamente las dificultades actuales, sino que vamos a ir a un sobreendeudamiento de los inquilinos, que ya hoy en algunos casos lo vemos porque pagan gastos con la tarjeta de crédito, porque sacan préstamos para cumplir con las obligaciones contractuales, y esto genera que cuando vos después tengas que pagar la cuota o tengas que pagar el resumen de la tarjeta y también tengas que pagar el alquiler, bueno, es un círculo que te lleva decididamente a un endeudamiento primero y a un sobreendeudamiento después. Además, el proyecto busca eliminar los gastos iniciales de contratación, que el Estado libere aquellas viviendas únicas del impuesto al sello que se cobran los contratos de alquiler, que se eliminen las comisiones inmobiliarias, pero además crea un fondo de garantías estatales y un fondo para la construcción de vivienda pública en alquiler. Bueno, todo esto son medidas que atraviesan directamente, impactarían en el acceso al hábitat mucho más justo, mucho más asequible para los ciudadanos y para los asalariados, que hoy se ha transformado en uno de los principales problemas de muchísimas personas, pero que además algunos le echan la culpa de la situación actual a la ley de alquileres, que tiene apenas un año, que todavía no se pudo ni siquiera terminar un contrato en tiempo, porque los contratos ahora duran 3 años, y ya quieren o ya hacen análisis contrarios a la ley y la responsabilizan de la situación actual. Nosotros estamos de acuerdo a discutir modificaciones en la ley, pero esas modificaciones de la ley nacional tienen que ver con establecer topes a los aumentos anuales que tienen los contratos, y también, por supuesto, tope a lo que se pide en concepto de renovación contractual y promoción fiscal para aquellos dueños que cuiden a los inquilinos y favorezcan
a las renovaciones contractuales, porque se lo puede liberar incluso de un porcentaje del impuesto inmobiliario que debe pagar el dueño para favorecer la renovación y establecer una relación más a largo plazo y una previsibilidad mayor de los inquilinos y las inquilinas dentro de los inmuebles que se alquilan. Por lo que vos decís, falta la intervención del Estado. Y nombraste a Carlos del Frade cuando dice un Estado bobo cuando no está presente. Tenemos un Estado bobo totalmente ausente y hasta cómplice, porque ahora hay rumores de que el gobierno nacional, en lugar de profundizar las medidas que se tomaron el año pasado, cuando estaba María Eugenia Bielsa en el Ministerio de Hábitat, piensa en suspender la ley de alquileres. Y mirá qué importante que es para la oposición la ley de alquileres, porque el diputado La Espina plantea de que no bajaron al recinto a discutir la ley de etiquetado frontal, no porque las multinacionales que los patrocinan en sus campañas electorales no se lo permitieron, sino que dice porque el gobierno no se presta a discutir la ley de alquileres, a derogar la ley de alquileres. Y ahora el gobierno dice, o hay un rumor de una supuesta suspensión de 6 meses de la ley de alquileres, por decreto de necesidad y urgencia. Bueno, cuando el gobierno cede ante estas presiones, a veces nos hace pensar que busca parecerse más a la derecha que un gobierno que defienda los intereses de la mayoría. Pero volviendo a lo que decías, tenemos un Estado totalmente ausente y cómplice, porque no investiga de dónde provienen los fondos. Hay edificios enteros que se construyen con dinero en negro proveniente de actividades ilícitas como el narcotráfico, a nadie se le pide y después termina saliendo una ley de blanqueo y blanquean esos inmuebles construidos con dinero manchado con sangre. Y el Estado no hace nada. Tenemos un registro que no se cumple. Tenemos un proyecto, una ley con un apartado especial para las garantías que se deben exigir y cómo funciona el sistema de garantías dentro de los contratos que no se respeta. Tenemos una ley que no ampara a los locales comerciales y a pesar de haber una ociosidad creciente, se exigen aumentos que superan el 100% para renovar e indexaciones semestrales del 25-30%, algo que destruye cualquier posibilidad de futuro de esa actividad comercial que se inicia. Nos parece que es principalmente hoy la hora de escuchar a las mayorías, a los que alquilan, a las que alquilan, y dejar de escuchar, como hizo Tolosa Paz la semana pasada, a los 62 colegios inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires. Parece que van a contramano de lo que se necesita, en vez de ir a buscar soluciones a quien padece los problemas todos los días. Después podemos discutir promociones para las empresas constructoras, ver de qué manera regulamos para que haya una actividad laboral cada vez mayor y que genere ingresos genuinos en la ciudadanía, pero lo que no podemos permitir es que se atropellen los derechos de 9 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país. Gracias, Ariel, por atendernos, pero te dejo una última pregunta para que nos responda con respecto a Alemania, que nombraste el caso de Alemania, las expropiaciones que se van a realizar según un referéndum, porque fue un referéndum organizado por el sindicato de inquilinos en Alemania, en Berlín. En Rosario, en la provincia de Santa Fe, hay agrupaciones de inquilinos que se están juntando, que se están organizando ante esta problemática de la vivienda. Hay organizaciones, pero lamentablemente el movimiento se encuentra totalmente atomizado. No hay una virtuosidad a la hora de construir como lo hizo Alemania ya hace muchísimos años atrás, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con un sindicato que hoy nuclea más de 400.000 alemanes en estos momentos. La importancia que tiene esa organización y obviamente la planificación que tiene y la injerencia que puede llegar a lograr en los gobernantes es muy, muy amplia. Aún así, este referéndum que vos hacías referencia no es vinculante y ahora se necesita que el Parlamento ratifique lo que expresó la población y después salir a buscar obviamente los recursos, pero con una ventaja. Alemania tiene congelados los alquileres por 5 años y recién se está cursando el segundo año de ese congelamiento. Tienen 3 años más los alquileres congelados. Discuten desde otra lógica, con un Estado que pone multas, que sanciona a quienes incumplen
la reglamentación vigente, no con un Estado que mira para otro lado y solamente escucha a los especuladores, a veces a los desarrolladores de buena fe, pero que en otros casos están expresados o están representados intereses oscuros. Reitero, hay mucho dinero del lavado de actividades ilícitas en el mercado inmobiliario y en el mercado de la construcción. Algunos son de verdad, son actores genuinos, empresarios, y otros son verdaderamente señores que lo único que hacen es lavar o facilitar el lavado del dinero del narcotráfico en las grandes ciudades. Y hay que empezar a diferenciar, hay que empezar a discernir. No es todo lo mismo. Me parece que los diálogos bienvenidos sean, pero también tienen que formar parte del diálogo los ciudadanos de a pie, las organizaciones sociales. Lamentablemente sí existe esta atomización. Yo formo parte del Frente de Inquilinos Nacional, después hay una federación, una unión de inquilinos, hay una asamblea permanente de los inquilinos, bueno, hay 5 agrupaciones nacionales. Nosotros estamos trabajando por la unidad y salvo una de estas organizaciones, que es la federación, el resto está confluyendo en una sola organización nacional donde cada uno tenga su identidad, pero que se pueda discutir y avanzar a la hora de salir a hablar con el ministro de Hábitat, con los legisladores y poder plantear salidas concretas a la situación que existe hoy tan compleja del acceso al hábitat. Así que agradecerte por el espacio, pedirte disculpas por no haber podido ir. No es por no estar en la ciudad de Rosario, sino es por mi pareja todavía no ha vuelto, estoy al cuidado de los niños. Habrá oportunidad de sentarnos a hablar ahí, que es mucho más ameno y mucho más lindo hablar presente en la radio que hacerlo también telefónicamente. Sí, sé que estás en Rosario porque te escuché hoy en LT3. Así es. No somos de los que tienen la suerte de poder viajar. Un abrazo y buen fin de semana. Abrazo grande, buen fin de semana. Pasó por la bodeguita del medio Ariel Doracio de la Concejalía Popular, bueno, y hablando sobre la situación de los alquileres, que lo complejo que se hace alquilar, y esto que hablábamos también hace un par de semanas, los inmuebles que están ociosos. ¿Qué pasa con esos inmuebles? Exacto, es que no hay medidas, que no está el Estado presente para regular. Así es. No puede ser que el dueño o la inmobiliaria te ordene hacer cosas, cuestiones, acciones que no están explícita e implícita, escrita o en otra forma en la ley de alquileres. Así es. Todavía queda muchísimo más en la bodeguita. Hasta las 15 horas te acompañamos por FM Horizonte 91.7, pero ahora, por supuesto, nos quedamos con la música Viejas Locas y esto que es Homero. Ahora también estamos en la web www.labodeguitadelmedioonline.com. Sábados de 12 a 15 horas, La Bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva. No seamos invisibles.